Bueno, volvemos con otro tema muy importante, es el tratamiento en el Congreso de la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, la ley del aborto, que ahora ya tiene media sanción en diputados y que se va a tratar en el recinto, en el Senado, creo que el 29 de diciembre. Hoy empezó el tratamiento en comisión de la Cámara Alta de Senadores. Me interesó primero, lo dijimos la semana pasada en Cadena 3, que de los 18 diputados nacionales por Córdoba, 14 hayan votado en contra de la ley del aborto y solamente 4 a favor. Parece que la suerte va a ser distinta en el Senado, donde ya por lo menos 2 de los 3 senadores y senadoras nacionales por Córdoba, hay 2 que han dicho que van a votar a favor de esta ley. Pero entre los diputados, Brenda Austin, diputada nacional por Córdoba por la Unión Cívica Radical, argumentaba su voto a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, diciendo que ella también está a favor de la vida. Porque pareciera que los que se oponen al aborto, solamente los que se oponen están a favor de la vida y los demás que estarían a favor de la muerte. Brenda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me interesó mucho tu argumento y me gustaría que cuentes, bueno, por qué decís esto que a mí me parece muy importante. Votando a favor, también estás a favor de la vida. Bueno, claro, en realidad lo primero que me gustaría es no tener que aclararlo, ¿no? Porque parece casi Claro, una obviedad sí. asumir que estamos acá discutiendo una ley, una política pública para mejorar una realidad que tiene Argentina. Aquí no hay nadie que esté militando porque se pueda realizar una interrupción de un embarazo, sino porque buscar la mejor manera de transformar la realidad que tenemos. Y ahí los datos, digo, son elocuentes, son lo suficientemente evidentes para mostrarnos que pese a que estemos a favor o en contra, pensemos que tiene que ser legal o no, está ocurriendo en la Argentina. Está ocurriendo en este mismo momento, viene ocurriendo hace décadas, y que las consecuencias de justamente la criminalización o la amenaza de la cárcel es la peor de las posibles, porque condena a las mujeres a jugar de alguna manera, como decía yo, a esa ruleta rusa, de acuerdo a las condiciones económicas que tienen, a saber si ponen en riesgo o no su vida, no evita que el aborto se realice, no salva ninguna de las dos vidas, sino que es algo así como hacer de cuenta que porque lo prohíbo, me tapo los ojos, no lo veo y el problema no existe más. Y en realidad la evidencia en el mundo también mostró que si queremos bajar la tasa de abortos, que en Argentina las estadísticas muestran que es alta, lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención. ¿Y cómo se trabaja en la prevención? Se trabaja con un conjunto de políticas. Se trabaja con la educación sexual, se trabaja con los métodos anticonceptivos, pero también se trabaja con afrontar la interrupción de un embarazo desde el sistema de salud. Y ahí aparecen 2 herramientas que son clave, que es la consejería pre y post aborto, ¿no? Hoy, en la clandestinidad, cuando una mujer va a interrumpir un embarazo, la persona que está allí atendiéndola, muchas veces ni siquiera un profesional de la salud, lo único que le interesa es el negocio que está haciendo con la clandestinidad. No se preocupa que esa mujer se vaya de allí con las herramientas que necesita para que nunca más le vuelva a pasar una situación similar. No se preocupa que se vaya con la información que necesita para evitar un embarazo no intencional. Entonces, cuando miramos las cifras del mundo, vemos justamente, y esto no lo inventamos, ¿no? Es la misma Organización Mundial de la Salud la que dice, miren, los países que han legalizado el aborto, obviamente baja la cantidad de mujeres que mueren por abortos, pero también bajan los abortos, porque aparecen todas estas acciones de prevención. Entonces, digo, cuando digo, nosotros también estamos a favor de la vida, por supuesto, militamos esta ley porque creemos que es la mejor respuesta frente a un drama que atraviesa Argentina. Y realmente parecería necio tener que aclararlo, ¿no? Pero muchas veces se lleva el argumento a tal absurdo, al reduccionismo, ¿no? Como si uno realmente por votar en contra salvaran las dos vidas. Y yo ponía el ejemplo de la cantidad de mujeres que murieron desde que el Senado rechazó hace más de 2 años, y que por otra parte no solo murieron mujeres, sino que los abortos no se evitaron. Y además, como ocurre cada año, 40.000 mujeres terminaron hospitalizadas
como consecuencia de estos abortos inseguros. Muchas de ellas en promedio 10 días de internación, en terapia intensiva, terapia intermedia. Entonces, porque también digo, se confunden los argumentos, alguno dice, bueno, yo quisiera que en un contexto de la pandemia, con el sistema de salud colapsado, no discutamos esto. Miren, justamente, si quisiéramos aliviar al sistema de salud, deberíamos quitarle la presión de lo que representan 40.000 mujeres internadas, ocupando camas de terapia intensiva por un Estado que llega tarde y de la peor manera posible, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, de volver a enmarcar la discusión. Por supuesto que todas las posiciones son legítimas, pero que no corrernos con simplificaciones, ¿no? Como que creer que si me paro acá o acá voy a estar resolviendo un problema que es muy complejo y que requiere políticas públicas integrales. Sí, pero además pensando que si prohíbo el aborto, los abortos van a dejar de existir, en lugar de, bueno, desde el Estado generar una red sanitaria con hospitales, con clínicas, con sanatorios públicos, privados, que puedan ofrecer una situación para que la mujer se pueda realizar un aborto no clandestino y que no corra riesgo su salud, su vida. Aún estando en contra del aborto, pero que exista la posibilidad de que quien quiera abortar lo pueda hacer de manera saludable. La otra pregunta que te quiero hacer, Brenda, es en torno a la oportunidad o al momento. Porque pareciera que en Argentina nunca es el momento. Ahora por la pandemia, por la cuarentena, bueno, antes por la crisis económica, siempre por crisis económica. Y es como que venimos postergando este tema que es tan importante, digamos, para la salud, para la vida, para mucha gente, no solamente mujeres, también para hombres. Sí, tal cual. Bueno, primero le costó 12 años a la campaña nacional, ese colectivo de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones feministas, que el proyecto que venían presentando, acompañado con la firma de un montón de legisladores, 12 años que se pudiera empezar a discutir. Esto ocurrió en el 2008, ¿no? Es decir, ni siquiera se lograba pasar la valla y discutirlos en las comisiones, ni mucho menos, obviamente, llegar al recinto. Entonces, y fíjense, Argentina es uno de los pocos países del mundo que logró avanzar mucho con otras leyes, como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, pero no se animaba a discutir este tema, cuando en general los países hicieron un recorrido distinto, los países, todos los europeos, Canadá, Europa, bueno, algunos países vecinos, en general todo lo que miramos cuando decimos el mundo desarrollado, avanzaron obviamente primero reconociendo esto porque lo miraban desde la óptica de la salud pública. Decían, la mejor respuesta es dentro del sistema de salud pública. Lo demás solo profundiza el problema. Y entonces digo, tardamos tanto tiempo en empezar a discutir este tema. Bueno, finalmente yo valoro mucho la decisión del presidente Macri en 2018 de habilitar el debate. Era la primera vez que se mencionaba este tema en un discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, ante las dos cámaras, de animarnos a sacar un tema de abajo de la alfombra, a reconocer que ahí estaba, ¿no? Y a trabajar más allá de su posición, diciendo, bueno, que el Congreso lo resuelva, que el Congreso decida, y a la vez también a instrumentar una política que por ahí fue poco conocida, pero que fue muy importante, que fue el Plan ENIA, el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que estuvo enfocado principalmente en las provincias del norte de nuestro país, que son las que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente, de embarazo no intencional, de morbimortalidad de adolescentes, de niñas madres, y una política integral que involucraba al centro de salud, al centro comunitario, a la escuela, ¿no? Es decir, al Estado en sus diferentes niveles, a la familia, trabajando en todo lo que es la etapa previa. Y creo que es por ahí. Creo que es primero reconociendo que el problema lo tenemos, que no por nombrarlo, legislarlo, lo estamos creando o estamos permitiéndole a alguien que lo haga, sino que estamos cambiando de la clandestinidad a las condiciones de seguridad. Y después, bueno, obviamente, cuando en aquel momento lo empezamos a discutir, se decía lo mismo que se dijo ahora, es una cortina de humo, ¿no? Yo no niego que por supuesto, el presidente hoy pueda estar utilizando esto. Fíjense, justo el día que lo estábamos discutiendo, el Senado aprobaba
la reforma jubilatoria, con un fuerte recorte de lo que va a ser el cálculo de las jubilaciones. Yo no niego, digamos, ahora lo que digo es, este es un tema que tiene que saldarnos la democracia en nuestro país. Se nos había prometido el Totalmente. 1 de marzo que se iba a enviar, ¿no? Bueno, se especuló hasta último momento. Cuando el tema llegó, el Congreso, por supuesto, que tenía que empezar a discutirlo, a sancionarlo, y ojalá, como vos decías recién en la presentación, el Senado pueda tratarlo antes que termine este año. A veces pienso si es que en lugar de verlo desde el punto de vista de la salud pública, lo estamos viendo desde el punto de vista de la religión o de la educación católica, pero para no entrar en otro debate, porque me queda un minuto, aunque sea en el final, te quiero preguntar si esta vez sí, a diferencia de aquella oportunidad donde no salió la ley, vos creés que finalmente estarán los votos en el Senado y que habrá ley contra el aborto. Bueno, primero Ah, creo que perdón, hemos madurado ley a favor muchísimo. del aborto. Creo que hemos madurado muchísimo como sociedad, primero que nada, ¿no? El debate fue menos polarizado, menos violento, con muchos más argumentos sobre la mesa, a favor y en contra, ¿no? Pero más respetuoso. Y eso me parece que nos permite mirarlo sin tantas pasiones al tema. Es decir, acá lo que va a cambiar son, de nuevo, las condiciones desde la cual el Estado va a estar tomando o acompañando una decisión, si es la amenaza de la cárcel o es el sistema de salud. Y en segundo lugar, creo que aprendimos también de los errores, ¿no? Esta vez dimos un debate conjunto, involucramos a los senadores y senadoras para conocer cuál era la opinión de ellos sobre el texto del dictamen, hicimos algunas modificaciones y eso nos permite ser optimistas de lo que viene por delante. Ojalá que esta vez realmente el Senado pueda acompañar y lo haga también, reconociendo esto. Fíjate, justamente muchas de los senadores que rechazaban provienen de provincias donde ni siquiera se le respeta a una mujer que ha sido violada o a una niña que ha sido abusada poder acceder a lo que hoy es legal en Argentina hace 100 años, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar de lado la hipocresía y realmente pensar en políticas públicas que afronten con el conjunto de herramientas que hacen falta la complejidad y profundidad que tiene este problema. Ojalá, ojalá que finalmente se convierta en ley, Brenda. Como siempre, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Te mando un saludo. Muchas gracias a vos, Fernando. Un abrazo grande.